Buenos días. Vamos a cerrar la ventana. Ok. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Seguimos con este ciclo de la ingeniería del alma. Esta clase vamos a empezar un capítulo nuevo que está relacionado siempre con el anterior, así que no es nuevo. Pero claramente vamos a darle una mirada un poquito más profunda a esta mirada que iniciamos la semana pasada sobre cómo prevenir perder el foco, hablamos en la clase anterior, y ahí introdujimos la necesidad de que hay ciertas cosas que debiésemos intentar mantener de forma permanente. Y vamos a profundizar hoy en esta idea bastante, si Dios quiere. Quiero antes, eso sí, por supuesto, agradecer la gente que está donando para poder mantener este programa de estudio online. Primero, a un donante anónimo, un agradecimiento a toda la comunidad de ESH Chile por su tiempo, cariño y dedicación en entregar excelentes y bellos shiurim, qué lindo, que llenen el alma y para refuerzo de todos los jolim, de todos los enfermos. Muchas gracias. Y también para la donación de Alex Brill y familia, Leilun Ishmat, de su querido Yedidia Ben Rafael, Zichron Ibrahá, y Mijael Naftali Ben Emanuel, Zichron Ibrahá, ocurrido en Estados Unidos. Ok, entonces, voy a partir con una anécdota. Buen día, Betty. Hace algunos años me tocó estar en un curso en Israel con algunos de los rabanín más prominentes, yo creo, de esta época. Y éramos un grupo bastante grande de rabanín, abrejim, gente que estábamos en el mundo de la Torá. Y entonces este rab preguntó y dijo, ¿cuál creen ustedes que es la virtud más importante que una persona exitosa debiese cultivar? Y salieron todo tipo de opiniones. Y él dijo, Ikviut. Lo escribió gigante en la pizarra ahí adelante, Ikviut. Ikviut significa constancia. Él dijo, el secreto del éxito, y no importa, dijo, fue bastante audaz, dijo, no importa la disciplina, pero más que las buenas ideas, es la constancia. Y si bien eso es cierto, yo creo, para cualquier proyecto que uno quiera hacer, porque casi cualquier idea, por muy buena que sea, cuando se hace a medias, es probable que no funcione. Y hay ideas malas que de hecho si se hacen hasta el final, capaz que por cansancio resultan. Entonces la constancia vemos que es una virtud importante. Y en relación al judaísmo, esto tiene una aplicación directa. Porque vimos la clase pasada, hablamos bastante sobre cuál es realmente la intención que yo tengo en todo lo que estoy haciendo. Y dijimos que uno no debiera elegir, no sé, en algunos momentos estoy haciendo lo que yo quiero hacer y en otros momentos hago otras cosas, sino que sería genial, dijimos, que uno pudiese alinear todo lo que uno hace, el trabajo, el estudio, la familia, el deporte, la recreación, todo, alinearlo hacia un único y claro objetivo. Porque si es así, si yo alineo todo hacia ese objetivo, entonces yo nunca estoy perdiendo el tiempo, yo nunca estoy alejándome del foco, porque todo me llevaba a ese foco. Y dijimos, eso sería genial, pero no es fácil lograrlo. No es fácil tener clara cuál es la meta, partamos por ahí. Más difícil todavía es entender realmente cuáles son los pasos que yo necesito para alcanzar esa meta. O sea, hay una parte de eso que es sencilla entre comillas, pero que es más simple, que son las actividades que me van a llevar directamente hacia esa meta. No sé, si yo quiero vender zapatos, ¿no es cierto? O quiero, digamos, mi objetivo de vida, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero digamos que mi objetivo de vida fuera hacer los mejores zapatos del mundo. No hay duda que buscar un buen insumo, buscar buen cuero para fabricar mis zapatos, es una actividad que me lleva hacia el objetivo, ¿sí? Eso no hay duda. La duda podría ser dormir. Dormir es una pérdida de tiempo. Si yo quiero fabricar buenos zapatos, mejor dormir lo menos posible porque es una pérdida de tiempo. No, pero uno va a entender que dormir es necesario también para estar lúcido y tener fuerza para seguir produciendo zapatos. Pero ya es indirecto. Entonces, las actividades directas
que me llevan al objetivo son fáciles de identificar. Las que son más difíciles son las indirectas. Buen día, Fanny. Cuando hablamos ahora del servicio del alma, de acuerdo al judaísmo, de acuerdo a la Torá, la Kedoshá, en el servicio del alma, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros dijimos que, según el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en Derech Hashem, dice claramente el objetivo realmente de la vida debiese ser descubrir y acercarnos a Dios. O sea, debiese ser un objetivo, para eso el mundo fue creado, para eso fuimos creados, la humanidad fue creada para eso. Pero cuesta, es un concepto que a veces cuesta un poquito abrazar, ¿no es cierto? Porque es bien abstracto. Eh, eh, Ni hablar de que es difícil a veces para algunos entender por qué eso puede ser bueno para mí, ¿no? ¿Por qué acercarme a Dios es bueno? ¿Quién es Dios? ¿Por qué eso es bueno para mí? ¿Y cómo lo hago para hacer eso como un objetivo en mi vida? Pero así dice Rav Moshe Chaim Luzzatto, él dice, ese es el objetivo de la creación, para eso fue creado el hombre. Y sigue Derech Hashem diciendo que la Torá y las mitzvot, todos estos 613 preceptos que nosotros tenemos que cumplir, al final del día son medios, que nadie se confunda, no es un objetivo en sí mismo necesariamente la mitzvah, es un medio para prepararme para poder acercarme a Dios. Entonces, desde ese punto de vista, las mitzvot son vistas como un medio. Por ejemplo, tzedakah, hacer tzedakah. Cuando yo hago tzedakah, yo estoy de alguna manera ejercitando el músculo de la solidaridad. Estoy haciendo algo parecido a lo que hace Dios. Dios da y yo también doy. Y al hacer eso me estoy acercando indirectamente a Dios. Esa es una mitzvah, la mitzvah de tzedakah, de darle al prójimo. Es una mitzvah que me hace parecer a Dios y evoca en mí sensaciones positivas, sensaciones divinas. ¿Ok? Es un medio. No obstante, existen algunas mitzvot que dicen nuestros sabios que no son medios, sino que se convierten en fin en sí mismo. Y curiosamente, son nada más y nada menos que 6 de las 613. Hay 6 mitzvot que en nuestra tradición están identificadas, así está en Maimónides, está en varios. Hay 6 mitzvot que están identificadas como mitzvot constantes. Ahora, ¿qué tiene de especial que sean constantes? No solo hay una cuestión temporal, o sea, no es solo que es cierto que todo el tiempo se pueden cumplir, sino que de alguna manera, al ser constantes, dan cuenta de una actitud de vida que se convierte casi en un objetivo para el judaísmo. De manera tal de que si uno las conoce, esas 6 mitzvot, y uno profundiza en esos preceptos, uno va a entender cuál es la actitud constante que uno debiese tener en la vida. Y todo tiene que ver con actitud. ¿Ok? Una vez, a ver, voy a darles varios ejemplos de esto, pero que algunos son más provocativos que otros. Una vez había una persona en una sinagoga y no paraba de conversar con el que estaba sentado al lado, conversaba de negocios, de la vida, de mil cosas, estaba también atento al rezo, a la tefilá, pero la verdad que era más tiempo el que estaba ocupándose de conversar y hacer chistes con el de al lado que de rezar. Entonces se le acerca a uno y le dice, escucha, si en este lugar, que es el lugar donde rezamos, tú lo único que haces es hacer cosas que no tienen que ver con el rezo, pues son cosas que puedes hacer en cualquier lugar, ¿qué te queda para ir afuera? ¿Sí? Si acá, que supuestamente debes estar en tu espacio más elevado, ¿sí? Si acá lo que estás haciendo es cualquier cosa, ¿sí? Imagínate que, me puedo imaginar desde lo que estás haciendo allá afuera, en que ahí sí se vale hacer cosas que no son tan elevadas, donde quizás está ahí tu cabeza. Si no aprovechamos los espacios sagrados para hacer cosas sagradas, ¿qué nos queda para el resto del tiempo? Pero cuando uno entiende que lo que se está pidiendo de nosotros es una actitud constante, eso implica que tanto adentro de la sinagoga como fuera, en cualquier momento yo debiese tener esa actitud. Y es difícil mantenerla, pero lo primero es conocer qué es lo que se espera de nosotros.
Existen muchas mitzvot importantes. Shabbat es una mitzvah importante. No comer hametz, levadura en Pesaj es muy importante. Ayunar en Yom Kippur, muy importante. No hacer Lashon Hara es muy importante. Pero todas esas son mitzvot que hay momentos en los que se pueden hacer y momentos en que no. Y curiosamente existen 6 que se pueden hacer de forma constante. Les voy a nombrar ahora para que tengamos como el big picture, ¿okay? La mirada general, y voy a empezar a detenerme en algunas de ellas. Espero ya en la siguiente clase poder seguir y terminar esta serie para que tengamos un poquito más de profundidad qué es lo que se espera de nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas 6? El orden acá no es un orden estricto. ¿Okay? La primera de las 6 mitzvot constantes es saber que existe un Dios. Saber que existe un Dios. Aquí no estamos, la mitzvah es saber, no creer. O sea, es una cuestión intelectual, emocional, no es solo emocional, pero esa es una de las 6, la primera. La segunda es no creer en ningún otro poder más que Dios. ¿Ok? No hay que confundir eso con la idolatría típica, que está prohibida, pero acá esto es un concepto más profundo todavía, porque la idolatría en realidad no es solamente no arrodillarse frente a una estatua, esa es burda y eso hoy en día son pocos los que lo hacen, espero. Estamos hablando de conferirle poderes a cuestiones o a personas o a objetos que no los tienen. Esa es la segunda mitzvah constante. La tercera es entender que Dios es uno, que aceptar la unicidad de Dios. De vuelta, esto no es solamente no ser idólatra, no creer en muchos dioses, sino que tiene que ver con entender a fondo qué significa que Dios sea solo uno y entonces no poder separar las cosas buenas de las malas, porque si Dios es el dueño del universo y Dios es uno, entonces todas las cosas tienen un único origen. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la mitzvah de aceptar que Dios es uno. La cuarta de las 6 mitzvot constantes es amar a Dios. Esto sí es amor. ¿Sí? Amar a Dios. Significa confiar, significa entregarme, significa tener una relación con Él. La quinta es temer a Dios. Temer a Dios no es el temor que le tengo a un ladrón o a una manifestación violenta, es el temor a un ser que puede y tiene acceso a controlar todo lo que quiera de mi vida. Es ese temor reverencial. Y la última, que es una muy complicada, la decimos siempre cuando decimos el Shema Israel, la última es Velotaturu ajarele bafhem bajarinegen. No dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos o dicen nuestros corazones. Esas son las 6. Las voy a repasar. Saber que existe un Dios, no creer en otros poderes, aceptar que Dios es uno, amar a Dios, temer a Dios y no dejarnos llevar por nuestros ojos o nuestros corazones. ¿Okay? Esas son las 6. Esas son las 6 mitzvot que no tienen un momento específico para aplicarse. No hay un lugar. No son mitzvot reservadas para un tipo de persona en particular. Son 6 preceptos que aplican absolutamente a todos eh, y de los cuales tenemos que tener primero conciencia en qué consisten y después tenemos que saber cómo vivirlos de forma constante. No estamos hablando de acciones. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo con el amor. Eh, si bien yo amo a mi esposa y la amo mucho, eh, el amor, hay una parte del amor que está en mi corazón y eso es constante. Hay manifestaciones del amor, que es cuando yo le digo que la quiero, cuando le regalo una flor, cuando hago cosas por ella, son manifestaciones del amor y esas tienen momentos. Pero ella está todo el tiempo en mi corazón. Ahora, que esté todo el tiempo mi esposa en mi corazón, también tiene un impacto práctico, aunque yo no lo viva prácticamente. Y eso significa que todas mis acciones tienen que pasar por ese filtro. O sea, más allá si yo le estoy regalando flores en este instante a mi mujer, pero yo no puedo hablar de ella de forma irrespetuosa o poco cariñosa nunca, aunque no esté ella acá, aunque no esté escuchándome, porque todas mis palabras tienen que pasar por ese filtro de mi amor hacia ella. Todas mis palabras, en todo momento, en todas mis acciones, no importa lo que esté haciendo, porque es una cuestión permanente.
El amor es permanente. Así entonces hay que entender que estos 6 conceptos, estas 6 mitzvot, son constantes. De manera tal de que yo cualquier cosa que esté haciendo, en cualquier momento, debiera poder someter esta acción que yo voy a hacer a ese filtro. Una vez le preguntaron a un rabino, ¿cómo sé, rabino, cuál es el mejor camino que me acerca a Dios? Como si fuera una pregunta fácil. Tengo 3 opciones, o sea, tengo 3 trabajos por delante, o tengo 3 candidatas para casarme, no sé, tengo 3 caminos por delante. ¿Cómo sé cuál es el mejor camino para acercarme a Dios? Camino correcto. El rabino dijo, está difícil la pregunta, no sé, no te puedo dar una fórmula única, pero denme un consejo. Le dijo, el consejo es el siguiente. Trata de definir en base a tu objetivo de vida, si tu objetivo es acercarte a Dios, ¿okay? Si ese es el objetivo, entonces trata de planificar, de simular en tu mente esos 3 caminos en forma holística y ve cuál de esos 3 caminos es el que más te puede llevar hacia ese objetivo realmente. Si tu objetivo es ganar plata, está fácil, ve cuál de los 3 te paga más o cuál de los 3 en el largo plazo te trae los mayores retornos en plata. Si tu objetivo es calidad de vida, entonces es distinto, porque si la calidad de vida es el objetivo, ya no es solo una cuestión de cuánto me pagan, porque si me pagan fortuna, pero es un trabajo que consume mi alma, porque tengo que estar 24/7 metido ahí y estresado, puede ser que eso no sea calidad de vida. Entonces el rabino le dijo, define qué es lo que estás buscando, y solo cuando entiendas qué es lo que estás buscando vas a poder saber si la decisión que tienes que tomar es la A, la B o la C. Entonces, estas 6 mitzvot constantes, estos 6 principios, tienen una aplicación muy directa. Y esa es que cada cosa que yo voy a hacer y que voy a decir debiera estar empapada de estos 6 conceptos. Vamos a entender el primero. ¿Qué significa saber que Dios existe? Hemos hablado un poquito indirectamente de esto, pero eso esta no es una clase sobre las 6 mitzvot constantes. Estoy más bien acá tratando de hablar de cuál es la actitud que uno tiene que tener en la vida. ¿Okay? Este tema de las 6 mitzvot constantes es un tema lateral. No voy a profundizar demasiado, que nadie se frustre. Si quieren, hay más material, pueden ir en edgelatino.com. Hay artículos muy interesantes basados en las enseñanzas de Rav Noach Weinberg, Zichrono Libraja, que describen con bastante detalle cada una de estas 6 mitzvot. ¿Okay? Yo voy a hablar un poco en términos conceptuales. ¿Okay? Estoy hablando de la actitud de vida más que profundizando en estas 6 mitzvot. Dijimos hace un par de clases, ya no recuerdo, hablamos y les dije que hay mucha gente que se expresa todo el tiempo usando palabras de gracias a Dios, Baruch Hashem, Besat Hashem, si Dios quiere. Hola Tami, hola Carolina, Jenny, saludos a los que no he saludado todavía. No, hay mucha gente que ocupa todo el tiempo ese lenguaje. Y está genial, porque debiéramos acostumbrarnos a tener el concepto de Dios presente en todas nuestras palabras. Solo que el concepto de saber que Dios existe va más allá de cómo hablo, tiene que ver con cómo estoy pensando, ¿ya? Cómo estoy encarando mis decisiones y mi vida. Cuando uno sabe que Dios existe, por ejemplo, uno está tranquilo. Así dice el Salmo, lo decimos muy seguido. Hashem ro'i lo echzar vino deshe yarbitzeini. Decimos, Hashem ro'i, Dios es un pastor. Si Hashem es mi pastor, es que yo soy un rebaño y Él es el pastor que está guiando a todas las ovejas, estamos acá. Y por lo tanto, a Hashem ro'i lo echzar, no me falta nada, ¿sí? Y no tengo miedo, ¿sí? Lo irará que atai madi. Yo no tengo miedo porque sé que estás conmigo. Cuando yo sé que Dios existe, ¿okay? Y sé que Dios es el dueño del mundo y Dios me creó y me creó por un propósito y que Dios está conmigo, entonces el estrés debiese desaparecer de mi vida. ¿Okay? Estos temores que uno tiene por las variables que no maneja. Me tocó hace unos días conversar con alguien acerca de toda esta crisis del coronavirus. Y es un amigo que siempre que le pregunto cómo estás, siempre me dice espectacular. ¿Sí? Y yo sé que puede que no siempre eso refleje la realidad dura, pero me lo dice con un convencimiento, me dice espectacular. Y hoy que tiene problemas, si no es un marciano, es una persona de carne y hueso, tiene problemas, seguro que tiene problemas. Pero como me dice siempre espectacular, la otra vez que me encontré con él,
Le dije, mira, no sé si me lo estás diciendo de corazón o no, digo, pero cada vez que me lo dices, la verdad que me generas una paz a mí. O sea, cuando tú me dices que estás espectacular, me genera a mí una paz increíble. Cuando alguien realmente vive con la sensación de que está todo espectacular, porque Dios, todo lo que me da es un regalo y Dios me quiere y está. Si yo sé, lo tengo claro que Dios está en mi vida, pues la manera en que reacciono frente a las cosas es tan distinta. Cuando yo tengo, dijimos una vez, cuando tengo un vecino antipático, ¿sí? Si yo sé que Dios existe y yo sé que ese vecino está ahí de alguna manera porque Dios permitió que esté ahí. Y entonces, si Dios tiene un vínculo conmigo, Dios me quiere, entonces no me voy a enojar con ese vecino, sino que me voy a preguntar, la pregunta que me voy a hacer es, ¿qué hago entonces ahora? ¿Qué espera Dios de mí que haga con este vecino? Cuando yo sé que Dios existe, vivo de una forma diferente. Por supuesto que, Jaime, muchas gracias por el consejo del libro. Eh, Cuando yo sé que Dios existe, es otra forma en que vivo. Ahora, ¿cómo llego a saber que Dios existe? Otro tema, ya hablamos en algunas clases anteriores de eso. Eh, la mitzvah, el judaísmo no se basa en una fe ciega, solo en un dogma, sino que uno tiene la obligación de descubrir a Dios y de investigar en la ciencia, en la filosofía, investigar hasta descubrir a Dios en tu corazón, usar la lógica, usar todo el intelecto, usar todas tus capacidades para poder concluir que Dios existe, que Dios está en tu vida. Esa es la primera de las 6 mitzvot. No es sencillo saber que Dios existe, eh, pero es alcanzable. Ahora, lo que sí es importante es entender que eso implica una forma totalmente distinta de vivir nuestra vida. ¿Está bien? Esa es la primera de las 6. Vamos a la segunda. La segunda es, dijimos, no creer, no aceptar otros poderes. Esta es muy complicada. Voy a ir a la parte fácil. La parte fácil es, ya dijimos, no adorar estatuas, esa es muy fácil. Esos no son poderes. Eh, pero creer, por ejemplo, creer que Donald Trump o Joe Biden o lo que está pasando, el presidente de turno en algún país, tiene poder de cambiar mi vida, eso también puede desafiar esta mitzvah de no aceptar otros poderes. Porque yo tengo que entender que Dios es el poder máximo. Significa que con todo lo poderoso que puede parecer cualquier rey del mundo de cualquier época de la historia, Dios era más poderoso que él. Es como el niño que dice, no, mi papá, no sé qué, y compiten los niños de 4 años con cuál papá es más poderoso. Sí, llega uno y dice, no, mi papá en realidad dice que Dios es el más poderoso. ¿Por qué? Porque Dios los creó a los papás de todos ustedes. ¿Sí? Dios es el más poderoso, sin duda. Si yo entiendo eso, entonces no tengo que dudar, por supuesto, no significa que tengo que eh, ser indiferente a lo que está pasando en el mundo. Seguro que no tengo que estar indiferente y cuando hay que votar, cuando hay elecciones hay que votar, hay que manifestar la opinión y yo tengo que defender lo que a mí me parece que es lo correcto o lo que me parece que es lo mejor, pero sin dudar que al final del día es la voluntad de Dios la que se va a manifestar. Eh, Porque si no, estoy creyendo que los votos son más poderosos que Dios, o estoy creyendo que tal presidente es más poderoso que Dios, o pensar que el dinero tiene más poder que Dios, pensar que el dinero es el que me puede entregar felicidad en mi vida, también es desafiar esta segunda mitzvah, porque no hay ningún poder más allá que Dios, Dios es el único poder. Maimónides lo dice en el comienzo del libro que se llama Mishneh Torah, es la obra máxima de filosofía de Maimónides. Él lo dice muy claro. Dice, uno puede creer que hay Dios, que hay poderes en el mundo. Está el sol, la luna, los astros, son poderes y tienen influencia sobre la tierra. Nosotros no dudamos que existen influencias astrales, porque el judaísmo cree en eso. No hay ningún problema con eso. Y puedo creer también que hay ángeles presentes. Puedo creer eso. Pero cuidado, el judaísmo lo que dice es que todas esas fuerzas, al final del día, todas están subyugadas absolutamente a la voluntad de Dios.
Y no son poderes en sí mismos, son poderes que están representados o están encaminados por la voluntad de Dios. Significa que no van a hacer nada fuera de la voluntad divina. Entonces no son poderes en realidad. Son intermediarios, son canales. Muchas veces ni siquiera son estructuras reales, son solo abstracciones, son modelos que Dios ocupa para que yo pueda vincularme con las cosas que están pasando, con el destino. Pero al final del día es Dios. Hay otro ejemplo sobre no creer en otros poderes y que es el más, yo diría, el más violento de todos. ¿Sí? Esto lo estudié una vez con mi querido amigo Javier Weisflut, así que le doy el crédito a él. Este ejemplo encuentro que es genial. Cuando una persona, yo tengo mi mano acá, ¿sí? ¿Ahí la ven? Sí. Yo voy a tomar mi mano, ahora la voy a cerrar. ¿Sí? ¿Quién cerró la mano? ¿Cómo ocurre esto de cerrar la mano? Entonces, los que saben neurología o neurociencia van a entender claramente, hay en alguna parte de mi cerebro, ¿no es cierto?, hay una decisión de cerrar mi mano. Esa decisión se traduce en impulsos musculares y eso genera que frente a mi mano termina cerrándose. Entonces la pregunta es, ¿quién cierra mi mano? Y yo podría pensar que mi mano la cierro yo, porque yo decido, 1, 2, 3 la cierro, yo la cerré. Ustedes, a ver, cuenten hasta 3. Y no se va a cerrar cuando ustedes cuenten. Se cierra cuando yo decido. Yo la cierro, se cierra. Entonces yo decido, es mi mano. Eso podría pensar. Sin embargo, lo aleino. Cuando uno observa personas que tuvieron algún accidente y perdieron una de sus extremidades, por ejemplo, perdieron un brazo o una mano, esas personas pueden pensar y pueden decidir que se mueva la mano. Y lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mano no se mueve. Entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿Qué falló? Entonces, ¿la persona no quiere que se mueva? No, seguro que sí quiere que se mueva, pero no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace que la mano se mueva? Lo que hace que la mano se mueva es que hay todo un sistema que funciona hasta los 120 en todos nosotros, que funciona muy bien, que hace que mi voluntad finalmente ocurra. Mi voluntad de que la mano se cierre es lo que termina ocurriendo. Eso es porque yo estoy sano y porque mi cuerpo funciona bien y mi mano se cierra. Pero eso no depende de mí. De mí depende mi voluntad. Pero el resultado no depende de mí. Es Dios. Es Dios el que hace que se cierre. Yo estoy haciendo mi voluntad y Dios está permitiendo que mi voluntad se materialice. Entonces, cuando yo creo que yo soy el poder que cierra mi mano, estoy sobreestimando mis capacidades. Si yo, por el contrario, dejo mi mano así y un día entero no se cierra nunca y no tomo nada y digo la culpa es de Dios, ahí yo estoy subestimando mis capacidades. Porque yo tengo la capacidad de decidir cerrarla y Dios quiere que la cierre, pero Dios quiere que yo decida cerrarla. Dios no la va a cerrar por mí. Dios quiere que yo la cierre. Entonces, el poder que yo tengo sigue estando limitado a Dios. Esto significa, en términos prácticos, mis queridos amigos, que cuando yo estoy haciendo cosas, yo siempre tengo que tener la claridad que el resultado no depende de mí. De mí depende hacer todo lo que esté en mis manos, pero el resultado no depende de mí. Si yo creo o si yo actúo como si el resultado dependiera de mí únicamente, entonces no estoy cumpliendo con esta mitzvah constante, la actitud de aceptar que no hay otro poder que Dios, también implica la manera en que yo vivo mis decisiones o que yo reacciono cuando las cosas salen mal. Cuando las cosas salen mal, de acuerdo al judaísmo, la pregunta que debe hacer es, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que, o qué es lo que no tenía que hacer? Porque quizás Dios me está dando señales. El hecho de que esto no me funciona es porque quizás Dios no quiere que yo lo haga, pero Dios no va a actuar sobre mi voluntad, porque mi voluntad es mía, yo soy libre. Entonces Dios no actúa en mi voluntad, Dios me va a dar pistas. Y puede ser que las pistas que me está dando, que las cosas no me están resultando, puede ser. Entonces tengo que poder reflexionar. ¿Qué hay en lo que estoy haciendo que quizás me está alejando de mi esencia? O me está alejando de mi propósito. Y yo no lo estoy viendo, puede ser. Por el contrario, puede ser que yo no estoy haciendo todo lo que realmente debiera hacer, no estoy pensando bien, no estoy pidiendo consejos adecuados, que estoy solo basándome en lo que mi intuición cree y debiera consultar más. Puede ser eso.
pero yo no puedo mirar un fracaso, por ejemplo, y un éxito y asumir que es únicamente cogí beot semyadi, es solamente mi fuerza, mi cosa lo que me trajo esto. No, es Dios. Yo solo soy la voluntad y el resto depende de Dios. Vimos hoy dos de 6 de las mitzvot constantes. Y yo creo que es muy importante estudiar estos 6 principios porque nos va a dar una clave de cuál es la actitud que uno debe tener en todas las cosas en la vida. ¿Ok? Saber que Dios existe, no aceptar otros poderes, amar a Dios, temer a Dios, no, no seguir, no dejarnos llevar por nuestros ojos o por nuestros corazones. Son principios de vida en los que yo debiera depositar mi actitud, porque si esa fuera mi actitud en todo lo que estoy haciendo, entonces yo no perdería el foco, que fue la pregunta que hicimos en la clase anterior. Vamos a seguir con esto, desarrollando los 4 principios que siguen más adelante. Acuérdense, el que quiera profundizar realmente estas ideas, yo le invito a investigar, hay libros, y también en Edge Latino hay bastante contenido asociado a las 6 mitzvot constantes, que Hashem, que Hashem nos permita siempre saber que Él está en nuestro camino, encontrarlo a Él y tener siempre la actitud correcta, no importa lo que estemos haciendo, eh, el alma está con nosotros siempre, no está solamente cuando nosotros creemos que está siempre. Nada más tenemos que escucharla y estar atentos a sus necesidades. Que tengamos una excelente semana.